bienvenidos, bienvenidas a la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección. Estamos todos reunidos en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, inmortales, Ain a los demás resurrectos, cristificados, alabado sea Shoit, manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Vamos a ver un temita sobre la iglesia gnóstica, cómo está organizada, y a su vez sobre las misas gnósticas públicas que orienta Samuel Ambeor también, darlas para la humanidad, lógicamente. Escuchémosle un poquito acerca de aquello, hermanos y hermanas, en esta reunión que estamos. Que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que... Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones, como ustedes recordarán al asistir a cualquier ritual de misa gnóstica. En esos sermones el sacerdote está obligado a hablar en una forma muy sencilla para el pueblo. Pero que los sacerdotes no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda. Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados, que lo hagan en el círculo esotérico, que lo hagan en tercera cámara o en segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna consideración. Al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien
de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra que los sacerdotes gnósticos pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Mas nunca con dolor veo que surge la palabra espontánea, brotada de entre las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al novicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón. Así se le da a los devotos, en vez de miel, hiel. ¿Qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay tres clases de alimento para uno. El primer alimento, ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante, parece increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante es que uno puede vivir sin comer muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta 3 meses sin comer. Ese alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, la respiración. Se relaciona con las fosas nasales y los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera 4 o 3 minutos sin respirar. La gente dura normalmente 1 minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría uno llegar hasta 2 y 3 minutos, o a 4, que ya sería el máximo de los máximos. Pero son pocos, ¿no? O raros los que llegan a poder vivir 4 minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento. Por último viene el tercer alimento, que
aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar el organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos, no funcionaría el óvulo intestinal, el estómago en general, moriríamos. Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, pues de nada serviría el aire. Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante porque nadie podría existir, ni siquiera un solo segundo, sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, o sea, la alimentación, necesita pasar por una transformación. Esta transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero para el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial. No hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto todo es un conjunto de impresiones que llega a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire se transforma mediante los pulmones. La comida se transforma mediante el estómago. Y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente las impresiones no se transforman. Quedan en la mente sin digerir. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos yoes. Y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco. Mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior. Y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Uno dice una palabra y el que se siente aludido reacciona violentamente diciendo una peor. A veces lo que dice no es demasiado grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre los hermanos. Se han olvidado de su propio ser y solo viven en el mundo del ego, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio ser, reacciona violentamente. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino, resulta borracho. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta fornicando. Si uno se olvida de su propio ser interior profundo en presencia de un insultador, resulta insultando.
grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Bien, allí tenemos esa exhortación directa del maestro a, escuchemos de nuevo, Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos bien, allí tenemos esa orientación ceremonias del Avatara dentro de la iglesia e iglesias gnósticas samarianas, dar pues la misa gnóstica pública en bien de la humanidad. Eso así no lo hubiese ordenado Samuel Ambeor, que ya al final de su iniciación se despierta y orienta que se dé las misas gnósticas públicas. Esto estamos hablando allí en el Congreso de Guadalajara del año 14 de Acuarios o 1976, o sea, antes no las dio Samuel Ambeor. El Avatara se durmió en ese aspecto, no la vio todavía, pero a su vez se despierta y orienta que se hagan las misas gnósticas en bien de la conciencia de la humanidad. Eso es lógico, ya por ejemplo Jesucristo nos lo enseñó eso hace unos 2000 años atrás, y deja la última cena establecida y que se comparta la santa unción con el pan y vid de uvas frescas. Pero así no lo hubiese orientado Jesucristo, no hay problema, igual la podemos hacer. Ya Melquisedec con Abraham hace mucho tiempo atrás celebra la santa unción entre sus pueblos, el pan y la vid. En vez de vino, que incentiva la borrachera, pues es simplemente un néctar de uvas frescas y el pan de trigo o el que tengas allí. Entonces esa ordenanza pues siempre ha sido, siempre es y será. Y si igual Abraham y Melquisedec no lo hacían, eso es un ceremonial de la iglesia gnóstica de los mundos superiores de conciencia que se hace en todo universo, galaxia, sistema solar, planeta, en los templos corazones de los mismos. A su vez, a ver si por allí hay videos de que después de esta ordenanza que del maestro, a ver si el maestro hizo ciertas misas públicas para la humanidad en general. Si no lo ha hecho, pues igual ya en ese aspecto, acordémonos que en ese congreso ya no tenía ego, pero los maestros aún tienen mal manejo de virtudes y están aprendiendo a perfeccionarlas. O sea, si después de esa ordenanza que da Samael allí, no se cumple en cuanto al año 1976 y 1977 o año 15 de Acuarios, es a causa de que el Bodhisattva Ambeor, pues en ese aspecto faltaba más de despertar en cuanto al manejo de sus virtudes e inmediatamente mandar comunicados a nivel mundial de las instituciones gnósticas, que en ese tiempo había más de 5.000 centros de estudios a nivel planeta y unos 5 millones de estudiantes gnósticos de diferentes áreas, pero en el aspecto de Gnosis Religare, con un comunicado se arreglaba todo eso y orientaba que todas las iglesias gnósticas del planeta Tierra del entonces, con sus segundas, terceras cámaras, pues obviamente salgan a dar las misas gnósticas públicas, donde allí en la oficina de primeras cámaras adecuas un lugar construido de madera y con unas puertas que se abran al salón y lo utilizas como iglesia pública hasta construir las basílicas, catedrales, santuarios ya más amplios para la humanidad en general. Y bueno, ya cuando termina la ceremonia, cierras esas puertas de madera, las decoras con cortinas y a su vez sigues utilizando como una oficina ejecutiva de primeras cámaras. Hay en ciertos lugares de iglesias gnósticas de la noche samariana que gracias a Dios mantienen esa tradición persistente de dar la misa gnóstica pública desde el año 1977 en adelante.
después de los procesos de muerte y resurrección de Samael Aun Weor. Tal es el maestro Garga Kuchinis, que celebró misas gnósticas públicas para la humanidad en general. Sigue esa tradición. Por ejemplo, tienes allí al hermano arzobispo José Vicente Márquez, que sigue dando públicamente la misa gnóstica a la humanidad. Podéis entrar allí en YouTube y en Facebook y asistir a una misa online, impresionante, desde Colombia. La hacen los 27 y ya hay un despertar que en otras ocasiones también lo hacen. Tienes otro hermano, por ejemplo, el venerable maestro Hishin, discípulo directo de Samael Aun Weor, patriarca también de la gnosis samariana, que igual también da la misa gnóstica pública a la humanidad desde esas décadas de antaño y continúa persistentemente obedeciendo a Samael Aun Weor. Por allí tienes al venerable patriarca, el hijo del venerable maestro Garga Kuchinis, que en ese caso él no prosigue las misas gnósticas públicas, pero sí continúa con iglesias gnósticas de segundas, terceras cámaras. La iglesia gnóstica de Lumen de Lumine, un monasterio que lo orienta a abrir Samael Aun Weor y que pone una cúpula de directivos en el entonces, incluido el maestro Garga Kuchinis, Ravolú, el vicario que era del entonces de Venezuela, de la iglesia gnóstica samariana, y otros directivos. Y entre ellos pone a Teófilo Bustos, o conocido también como maestro Teófilo Bustos ahora, o maestro Laxmi Daimon, en el entonces bodhisattva, misionero ungido, clérigo. Le pone a él de abad también. Hay unas cartas acerca de que ordena el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez o Samael Aun Weor abrir, obviamente, el Lumen de Lumine, luz de luces. Bueno, después Teófilo Bustos a la vez tiene choques con los otros directivos después de los procesos de muerte y resurrección de Samael Aun Weor, y al final decide él quedarse con el liderazgo y con el Lumen del Lumine de Venezuela, Táchira, y a su vez de allí expande una misión mundial. Antes de ello se separa del Sumo Supremo Santuario, de la guiatura del maestro Garga Kuchinis, del maestro Ravolú también, de la maestra Litelantes y de los demás bodhisattvas maestros del entonces, y prosigue con una misión solar de la restauración institucional que orienta a Samael Aun Weor también, y se expande de aquel sacro monasterio que es de la conciencia de la humanidad y de todos los gnósticos samarianos existentes en el planeta. ¿Quieres ir allá? Pues tienes que afiliarte a aquella institución, haz tus primeras cámaras, conságrate dentro de segundas cámaras y anda a visitarlo en Venezuela, San Cristóbal, Táchira, La Grita, en la parte de la montaña. Ahí está ese monasterio que también tuvimos la oportunidad de conocerlo, visitarlo en una convivencia en Navidad por unos cuantos días, y obviamente en esa misión de Lumen de Lumine nos hemos formado también por allá en esa sede institucional aproximadamente unos 12 años anteriormente. Recuerdos extraordinarios de esa otra sede donde estuvimos y de esa misión tan impresionante que orienta Samael Aun Weor, darla para la conciencia de la humanidad y para los gnósticos samarianos. Allí se levantó Cristo Laxmi Daimon, un maestro extraordinario que de veras también que es el mismísimo Christus Lucifer de Dios. Hay videos de ello. Obviamente encarnó esa energía también, encarnó las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, las energías del Cristo, a su padre Laxmi. Entonces el maestro Teófilo Bustos, aquel bodhisattva, se desarrolló extraordinariamente en ese obedecer a su maestro de proseguir el Lumen de Lumine. Claro que en las otras situaciones se echó karmas por apartarse de el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta, y obviamente chocarse con los demás directivos de Venezuela. Pero al final se ganó archidharmas por la extraordinaria ayuda que hizo a la humanidad. 107 libros escritos, los más exaltados también, las joyas del dragón amarillo, entre otras, que las va dando en las convivencias de allá del Lumen de Lumine. Allí en audio tenéis algunos y los libros también del maestro, que es para ti conciencia de la humanidad. He allí un Cristo gnóstico, discípulo de Samael Aun Weor, que también con su ejemplo de vida y su trabajo iniciático
orienta que sí se puede lograr la cristificación, si así usted también lo quiere. De Lumen de Lumine emerge la misión solar de la restauración institucional. ¿Qué pasa? Que después de los procesos de muerte y resurrección de Samael Aun Weor, recordemos que Samael Aun Weor tiene un cuerpo físico de más de 4000 años de edad, un cuerpo de carne, sangre, hueso, alma y espíritu. Obviamente él está dentro de ese cuerpo, en espíritu, en alma, inmortal, y en el planeta pues nos asiste en misión de éxodo, físicamente hablando. Esto se hubiese tenido que compartir desde allá, desde las otras sedes, desde la primera etapa, Avatar mismo. La primera etapa Avatar consta de todos los venerables discípulos y discípulas de Samael Aun Weor que tienen sede gnósticas internacionales, y los más de 5 millones de estudiantes que estaban físicamente hasta el entonces, año 15 de Aquarius, 24 de diciembre. Pero a su vez después se da un congreso que lo orientó a abrir Samael Aun Weor en el año 78 Aquarius, 1978 o año 16 de Acuario, donde allí se reunieron comitivas internacionales de la Gnosis samariana. El maestro con anterioridad dejó un orden, un triunvirato patriarcal, obviamente. Dejó instaurado allí a 3 patriarcas. La patriarca litelantes cristificada, juez del karma, el patriarca cristificado Ravolu, juez del karma, y el cristificado maestro Garga Kuchinis. ¿Y qué hacía el maestro Garga Kuchinis? En estas fechas, en ese congreso, saca una carta que le dirigió su maestro en el año de 1962 aproximadamente, donde en esa carta le orienta textualmente que después de la partida de él, tendría que él ser quien le representa con toda su magnitud y en todos sus cargos. O sea, tenía que ser patriarca, pues lógicamente. Y a su vez le repite 3 veces. Ese documento está también en la iglesia gnóstica y públicamente está para la humanidad, allí puede revisarlo. Bueno, ¿qué pasa? Que el maestro Julio Medina Vizcaíno, maestro Garga Kuchinis, presenta este documento y lee en medio de todos. Los otros 2 maestros no aceptaron aquello, y obviamente se chocaron entre sus mentes, entre su 16, entre sus egos, sus falsas personalidades, y al final se retiraron de aquel congreso. O sea, lo continuó liderando el maestro Garga Kuchinis. En este caso, la solución es sencilla. Habían 3 patriarcas. La gente se enreda y después continúan otros discípulos y discípulas en el planeta, algunos, con excepciones, siempre todo lo que hablemos, enredados con el término patriarca, y creen que no va a existir ni un solo otro patriarca sino el único Samael Aun Weor. Eso es un poco infantil, un poco egoico, obviamente, y de dormidera de conciencias. La palabra patriarca simplemente tiene que ver con padre. Como, imagínate, el Papa es un Papa de la Católica Romana, es un patriarca de allí. Otros directivos de otras sedes institucionales del Tao, Zen, Yoga, etc., son patriarcas. Son padres que guían esas sedes institucionales a nivel planeta. Entonces, la palabra patriarca simplemente significa eso. Un padre de guía espiritual, eso es todo. Entonces, Ravolu era un patriarca, un padre guía espiritual. Litelantes igual, era y es. Y Garga Kuchinis exactamente igual. He allí 3 patriarcas. A su vez, en el entonces también, cada y siempre, todo vicario de país es un patriarca. Tú eres un patriarca si eres un vicario, vicaria de país. Y tu título es patriarca vicario de esa sede que está representando en ese país. Entonces, en el planeta, de una sede, por ejemplo, internacional, en el planeta hay más de 200 países, entonces de una sede internacional existen más de 200 patriarcas internacionales a una cúpula que es el patriarca representante de esa sede, y es hacia una cúpula superior que es el patriarca Jesucristo. Y antes de Jesucristo, un patriarca Samael Aun Weor, y en este orden de acá, otro patriarca Laxmi Daimon.
y otro más superior, Samuel Ambeor, y otro patriarca más superior, tenéis allí a Jehová, y más patriarcas de la iglesia gnóstica, tenéis a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Kalishwango, Divo, Tantor, el patriarca Zeus, el patriarca Sanagumara, el patriarca Melquisedec, Cotumí, San Germán, Moria, el patriarca Jehová. Y sobre todos ellos pues hay otros patriarcados, los Keters superiores, los Keters y las energías del Hijo del Cristo y del Espíritu Santo. Y sobre todo los patriarcas menores, mayores y etcétera, obviamente existe el patriarca superior, el patrón superior, que es el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades existentes en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, habitados ya en sus mundos físicos tridimensionales, ya en sus mundos superiores o en sus mundos infiernos. ¿Veis? Entonces la palabra patriarca no es para que desbarate a nadie, simplemente una simple palabra. Ahora, tú eres un diocesano, por ejemplo, que riges unas 6, unas 5 ciudades, tú eres un patriarca y tu nombre es diocesano patriarca, que riges esa diócesis. Ahora tú eres un representante en la ciudad de una capital matriz, de un monasterio matriz de ciudad, tú eres un patriarca en esa ciudad. Entonces existen los patriarcas de ciudades. A su vez, tú eres el rector de una iglesia gnóstica, tú eres el patriarca rector de ese santuario allí en ese lugar. Entonces, en una ciudad, ¿cuántos patriarcas tienes? Si tienes unos 100 centros gnósticos de una sede, pues tienes 100 patriarcas locales. Y a su vez hay un patriarca como misionero, obispo, diocesano. Y a su vez hay un patriarca de ese país. Y a su vez existen 200 patriarcas a nivel planeta, aproximadamente de cada uno de los países. Multiplica cuántos patriarcas existen en una sede. Bien, si estás en tus misterios menores, simplemente sales como misionero subpatriarca secretario, local, nacional o internacional. Ya lo dice claramente la misa que la da Huiracocha, otro patriarca de la gnosis samariana. Otros patriarcas son, por ejemplo, tenéis allí a los Dalai Lamas. Ellos son patriarcas de las iglesias gnósticas existentes en el planeta con otros nombres. Tenéis la maestra Blavatsky, también patriarca de la iglesia gnóstica. Y así. En el ritual que da Huiracocha, que Samuel Ambeor lo ubica en la liturgia de segundas cámaras, te orienta que la iglesia gnóstica está guiada por patriarcas, y no es solo por varones, hombres, sino es por los y las patriarcas, los y las misioneros, misioneras, los y las obispos, obispas, los y las ungidos, ungidas. Obviamente, desde lo más menor hacia lo más exaltado, seguía la iglesia gnóstica, ya desde su plano físico, ya desde los mundos infiernos, hasta los mundos tridimensionales, hasta los mundos superiores de conciencia, sexta dimensión, y hacia los 13 aeones y más, entrando a los ains, a los absolutos. La iglesia gnóstica viene de los mundos superiores de conciencia y es matriz de ángeles, dioses, diosas, misioneros inofables. De ahí se expanden los misioneros, desde esos aeones superiores, en misiones hacia los universos, hacia los sistemas solares, galaxias, hacia los planetas. A este planeta han llegado misioneros como los que ya nombramos: Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Kalishwango, Shidi, Dhammapada, Odin, Wotan, Thor, Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Zeus, Júpiter, Atenea, Afrodita, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Kalishwango, los dioses del fuego, tierra, Oereter, Odin, Wotan, Thor, Jehová y más. Un Samuel Ambeor, Laxmi, Daimon Jesucristo. Tienes a los patriarcas también de las iglesias gnósticas, como el venerable patriarca Tawil, que aún tiene cuerpo físico. Él estuvo presente desde cuando el patriarca Samuel Ambeor estaba ya en el Sumo Supremo Santuario de Colombia, Santa Marta, y obviamente ayudó a que se haga ese templo, Piquipala. Otro patriarca, tienes el patriarca Aarón de la misión de Lumen de Lumine,
o sea, otro padre, guía espiritual de la humanidad. No solo del lumen de lúmenes, sino de la conciencia de la humanidad de este y más planetas. Entonces ahí tienes al patriarca Aarón. Tienes al otro patriarca Aarón de República Dominicana o Puerto Rico, que también sale con el nombre de Aarón. Otra patriarca tienes la venerable maestra gnóstica Luz Alba, otra madre guía espiritual. Tienes otro patriarca de la gnosis samariana, el venerable patriarca Huayn Can Ku, discípulo directo de Samael Aun Weor, o el maestro Óscar Uzcategui. Otro patriarca, pues ya vimos, el maestro Jorge Medina Barranco. Otro patriarca, tenéis el venerable maestro Hishin, y así sucesivamente. Y todo dirigente de Iglesia Gnóstica Samarianas es un patriarca si ya está en sus misterios mayores, o subpatriarca si está en sus misterios menores, que a su vez dirige iglesias gnósticas a nivel planeta. Bueno, por este simple nombre de patriarca se dio una situación medio de Cristo Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, y comenzó una expansión mundial con líderes en diferentes patriarcados de la gnosis samariana, allá después del año 15 de Acuarios, o 1977, 24 de diciembre, después de los procesos de muerte y resurrección física de Samael Aun Weor. Y a su vez, la maestra Litelantes, por ejemplo, guerrera, acuariana también, sigue liderando la iglesia gnóstica allá en México y la expande a nivel mundial. El patriarca Rabolú, Joaquín Amortegui, maestro Joaquín Amortegui, o conocido como Rabolú, sigue con su patriarcado en la iglesia gnóstica y el mover gnóstico cristiano universal, y lo expande a nivel planeta. El patriarca Garga Kuchinis a su vez sigue con su patriarcado en la iglesia gnóstica que lo dirigía y el Sumo Supremo Santuario de Santa Marta, Colombia, y lo expande a nivel mundial. De estos tres hermanos, el que cumplió con las otras instituciones gnósticas más es obviamente patriarca Garga Kuchinis, Cristo Garga Kuchinis. Entonces él a su vez sigue con Poscla, sigue con Iku, Ajiacag, Mover Gnóstico Cristiano Universal. Claro que se pegaron su revuelta de palabras de verbo y de abogacía, jueces, juzgado, entre el maestro Julio Medina Vizcaíno y el maestro Joaquín Amortegui. Entonces las humanas personas bodhisattvas se chocaron entre ellos, qué recurrencias tendrían pues de otra vida y qué egos estarían eliminando. Llegaron hasta juicios para ver quién seguía con el Sumo Supremo Santuario de allá de Santa Marta, Colombia. Al final ganó patriarca Garga Kuchinis, que bajo ley le dieron aquel monasterio. Bien, patriarca Rabolú, Cristo Rabolú, juez del karma, continuó con su misión, ya no se enredó en sus egos ni su falsa personalidad, en su mal manejo de virtudes, y prosiguió el mover gnóstico cristiano universal y la iglesia gnóstica expandiéndola, igual con primera, segunda, terceras cámaras a nivel planeta, igual que el maestro Arcuchines. Y la maestra Litelantes igual siguió con iglesia y también con una parte del Ajiac. Después prosiguió con iglesia junto con su hijo Osiris. Historias de nuestro pueblo, hermanos y hermanas. Bien, a su vez los demás bodhisattvas, maestros, no se iban a quedar con los brazos cruzados, pues lógicamente. Tienes al venerable maestro de Soto, otro patriarca, que él prosigue con la iglesia gnóstica también. Después decide él fundar órdenes de logia blanca de él, particular a la gnosis samariana, sigue con los tres factores de la revolución de la conciencia y siguió su autorrealización. Tenéis allí al maestro Tahuamanu, doctor David Serrate, que él prosiguió con Ige Oms desde Bolivia, discípulo directo del maestro Samael Aun Weor. A su vez, habían otros bodhisattvas en el entonces que igual prosiguieron con sedes gnósticas particulares dirigidas ya desde su patriarcado y comenzaron a dar su gnosis y también la gnosis samariana. Lógicamente, existen las millares y millones de gnosis y la gnosis samariana simplemente es una de las tantas
gnosis existentes. Pero la más exaltada porque obviamente en estos tiempos Samael Aun Weor es el mensajero de los dioses diosas, el Kalki Buda Maitreya Avatara e iniciador de la era acuariana. A su vez otros no querían iglesia, no están obligados, siguieron con el AGIACAG, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, que es la parte no religiosa de la gnosis samariana, y que de allí pueden ir a la religión que quieran, obviamente. Otros siguieron con el mover gnóstico cristiano universal, que es la parte no religiosa de gnosis. Otros siguieron con la poliética samariana o el posclismo, que es la parte no religiosa, y ellos jamás están obligados a entrar a iglesia gnóstica, pueden ir a la religión que quieran, y si quieren entrar a iglesia gnóstica igual pueden hacerlo, pero son libres. A su vez, los integrantes de iglesia gnóstica de primera, segunda, terceras cámaras jamás están obligados a ir a las órdenes de Gnosia Química Cultural. Si quieren van, si no quieren pues no van, así de sencillo. Entonces, en el entonces, los 5 millones de estudiantes gnósticos, estamos hablando año 15 de Acuarios, 1977, 24 de diciembre en adelante, se expanden a nivel planeta. Samael Aun Weor quería una sede que se expanda desde solo un patriarcado al planeta y jamás haya expansión. Pero obviamente eso es un pensar inicial de un maestro que ya eliminó el ego, pero está comenzando a aprender a manejar sus virtudes. Vea usted el Tao, vea el Zen, vea Krishna. Después de sus partidas se expande por muchísimos patriarcados aquellas sedes, el cristianismo igual, y así es mucho mejor, lógicamente. De un monopolio, más bien, se descentraliza eso y se expande para que nuevos líderes y lideresas guíen las conciencias de la humanidad y den también su tinte particular, obviamente, y sigan dando la gnosis de su maestro patriarcal. ¿Veis? Y se dio así. Pero en medio de esto se daba una situación, que Samael Aun Weor él organizó una institucionalidad con muchas secretarías de difusión, con muchos soles instruccionales, misionales. Pero los demás maestros, bodhisattvas y discípulos, ellos vibraban con lo que a ellos les gustaba de la gnosis samariana, otros con Orden Sagrada del Escarabajo, otros con el Bopus, otros con Gnosis Arte, y está bien, la gnosis samariana es multifacética, hasta allí estaba correcto, pero faltaba ese tinte institucional tal cual como lo lideraba Samael Aun Weor. El que sí le llegó después de él a ese tinte, aproximadamente, no en su totalidad, fue Patriarca Cristo Gargacuchinis. Obviamente él siguió con Poscla, siguió con el Instituto de la Caridad Universal, con el AGK, Mover Gnóstico Cristiano Universal, y la Iglesia Gnóstica, pero no solo en palabras o solo en nombre que existe, sino a un inicio comenzó a dar todo aquello. Pero todo eso no es la gnosis samariana, esa era una parte. Hay muchas más frentes o secretarías de difusión, que obviamente Cristo Gargacuchinis no la cumplió, y los demás otros venerables bodhisattvas tampoco, porque ellos daban con lo que vibraban y hasta ahí está correctísimo, porque si entrega los 3 factores de la revolución de la conciencia en las demás instituciones gnósticas, igual se van a autorrealizar, lógicamente. Que la segunda, tercera cámara no siguen en lo físico, seguirán en lo interno. Pues para eso ya Samael Aun Weor oriente un inicio y estudiar apuntes secretos de un gurú, que él no quería abrir instituciones. Simplemente daba los 3 factores: nacer transmutatorio, suprasexualidad, sin derrame del enseminis, jamás en la vida, transmute esa energía por siempre, meditaciones para desintegrar a Posirge el ego y virtualizarse, y a su vez obras positivas por las demás personas si quiere solo mundos nirvánicos. Si es que usted anhela cristificación, caridad infinita por la conciencia de la humanidad, practique eso y en los cielos, en el astral, lo seguía instruyendo. Pero luego, por amor a la humanidad, la Logia Blanca le orienta que abra las instituciones, lo entendió, lo hizo y obviamente salió mucho mejor. Bien, pero faltaba ese tinte institucional, porque claro, los otros maestros bodhisattvas y discípulos estaban dedicados a lo que estaban,
y lo hacían crecer con el orden y organización que tenía, y está correcto, porque así es la gnosis. Pero a su vez, por eso orienta Samuel Ambeor que se dé la misión solar instruccional de la restauración institucional, pero no es cosa solo de él, pues. De los cielos ordena la divinidad también aquello. Hay documentos que presenta Samuel Ambeor y comienzan allí muchos vuelta a tener ciertas pugnas por quién es el restaurador de la iglesia ahora. Es que esto no era solo el restaurador de la iglesia, sino por eso emerge la misión solar instruccional, la segunda etapa, Lumens, de la restauración institucional. A los libros de Samuel Ambeor nada tienes que restaurarle. Eso ya está escrito. Ahora lo que sí tienes que hacer es un libro aparte, diferenciando dónde está el ego de Samuel Ambeor, dónde está el ego de Ambeor, donde, bueno, Samuel ya no tiene ego, pero tiene mal manejo de virtudes. Entonces ubica allí donde está el mal manejo de virtudes del Dios cristificado Samael. Ahora, Ambeor ya es un ser cristificado, un hombre Cristo Dios también, pero tenía ego, tenía falsa personalidad. Entonces eso hay que diferenciar en otro libro donde están sus errores, sus pecados, sus egos, sus falsas personalidades, su mal manejo de virtudes, y también del arcángel Samael, y lo registras en un libro. Y también allí has de diferenciar dónde está lo más superior de su conciencia y de su supramanejo de virtudes y supraleyes. Y en el libro también has de poner las leyes falsas que quedó dentro de instituciones gnósticas, salido obviamente del ego, falsa personalidad o mal manejo de virtudes del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que es entendible que un inicio estaba en procesos iniciáticos, tenía ego pues, pero estaba escalando sus 3 montañas. Y en los 82 libros, una carpeta de documentos y 302 conferencias, en total 383 documentos signos del Avatara, hay muchos errores, muchas imperfecciones, y también ahí manifiesta su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, que hay que diferenciar de que allí también expresa su supraconciencia, sus supraleyes y lo más exaltado del Avatara. Bien, prosiguiendo. Entonces se da la restauración que partió ya después de que el maestro Teófilo Bustos pues tuviera problemas con los otros líderes religiosos y él se quedó con el Lumen de Lumine porque Samuel Ambeor le nombró a él abad también, pero no era el único dirigente. Bueno, prosigue de allí una misión y la expande también a nivel mundial. En la segunda etapa, en una sola, vamos primero por la primera, en la primera ¿qué tienes? Tienes aproximadamente unos 35, 36 venerables bodhisattvas de maestros, que son maestros realmente, discípulos directos de Samuel Ambeor, y muchos otros iniciados e iniciadas que expandieron aproximadamente unas 30 sedes gnósticas institucionales mundiales, y están en el planeta hasta ahora, funcionando aquellas instituciones. A nivel de todas aquellas sedes, en la primera etapa Avatar, después de la partida del maestro, procesos de muerte y resurrección, entonces tenéis unos 1000, casi 1000 aproximadamente, centros de estudios gnósticos en el planeta, con primera, segunda, terceras cámaras, iglesias, santuarios, oficinas ejecutivas de la GK, antropología, movers gnóstico, etc. Y en pueblo unos 30.000 miembros activos de las cámaras. Y obviamente millares de estudiantes gnósticos. ¿Quién es un estudiante gnóstico? Usted está hoy con este tema, estamos online, usted hoy es un estudiante gnóstico de la gnosis samariana. En su casa lee un libro de Samuel Ambeor, lo compró allí en cualquier lado, usted es un estudiante de la gnosis samariana. Usted revisa un video en YouTube de Samuel Ambeor, usted es un estudiante gnóstico. Pero otra cosa son los miembros activos, ahí ya entramos a cámara y pasamos bajo jurares iniciáticos. Bien, un estudiante gnóstico, pues el que se instruye por las obras de la gnosis samariana, y es estudiante gnóstico. Habían unos 30.000 miembros activos de cámaras y millones de estudiantes gnósticos a nivel planeta, obviamente. Ahora, en la segunda etapa, Lumens, tenéis unos
esto hasta el año 43 de Acuario, año 2005, que pasa Lakshmi Daimon, procesos de muerte y resurrección. Tenemos unos 75,000 estudiantes gnósticos, miembros activos de segundas, terceras cámaras en la misión solar institucional del Lumen de Lumine. ¿Veis? En proceso de expandirse. ¿Cuántos estudiantes gnósticos había en el planeta? Millones. Obviamente, millones. Y ahora más con internet, millones de la segunda etapa. ¿Veis? ¿Qué hace Lakshmi Daimon allí? O el maestro Teófilo Bustos Colombo venezolano, tenía doble nacionalidad. Entonces él comienza nuevamente a proseguir con la iglesia, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, lógicamente. A su vez reedita la liturgia gnóstica, que ya la editó también el maestro de Soto, que ordenó hacer esa liturgia. Obviamente, ¿quién ordenó hacer esa liturgia? Samael Aun Weor. Samael Aun Weor, hasta el Congreso de Guadalajara, 1976, año 14 Acuarios, ya daba 4 rituales litúrgicos en la iglesia gnóstica, en las segundas cámaras. ¿De dónde salen esos rituales? Del libro egipcio de los muertos. Ahí tenéis los rituales. También del libro de Aleister Crowell, un libro también muy impresionante, el libro de la ley. Él era maestro de nada más y nada menos que de Viracocha. Bien, entonces Aleister Crowell tiene sus experiencias. Si ha cometido errores es cuestión de su ego, su falsa personalidad, su obviamente mal manejo de virtudes. Y por otro lado, por la conciencia y lo positivo que ha dejado, se ganó Dharma. Él era maestro de Viracocha. Viracocha confirma, obviamente, que fue a aprender de Aleister Crowell, o sea, un esoterista muy importante. Y a su vez saca el famoso libro de la ley, el libro de la ley. Ese libro de la ley, ahí están los 7 rituales, entre ellos casi directamente los 4 de segunda cámara que lo hacemos. Obviamente Samael Aun Weor, estudioso de los esoteristas, aprende de Aleister Crowell también, y acuérdate que él pasó por las instituciones gnósticas del Rosacrucismo de Viracocha. Su maestro inicial también fue Viracocha, también la maestra Blavatsky, y ahí aprendió estos rituales tan importantes, lógicamente. Y lo adecua de acuerdo también a su sabiduría, a su gnosis, aprende, estudia sus meditaciones, sus investigaciones en mundos superiores, y plasma unos 4 rituales que ya se oficiaba hasta el año 14 Acuarios o 1976, pero luego da 3 más que también tienen parte síntesis del libro egipcio de los muertos y de los rituales también en parte algo de Aleister Crowell, del libro de la ley. Pero el maestro también allí pone su tinte también y orienta que se haga una nueva liturgia, y el maestro de Soto la hace. Vamos a ver un poquito estos rituales y lo vamos a ver a Samael Aun Weor ritualizando. Gracias a Dios han podido tener obviamente grabado este video, y hermanos compasivos con la conciencia de la humanidad da a conocerlo. Quisiera que graben mucho más, pero bueno, gracias que tenemos esto. Ahí tienes a Samael Aun Weor oficiando los rituales de segunda cámara. Distínguase claramente entre congreso y concilio. El congreso indubitablemente funciona en horas distintas a las del concilio. Aquí en este momento tenemos el concilio reunido. Y vamos a ver en otra parte ya oficiando un ritual que lo hacemos
en la iglesia gnóstica en segunda cámara. Rituales egipcios cristianos. Esa es la segunda cámara, un ritual donde hay rituales egipcios del antiguo Egipto cristianos. Tomamos unción. Iglesia. Este es un bautismo el maestro. También dio un matrimonio. Y acá vamos a la parte ya de oficio de lo que hacemos en segunda cámara. Que se levantan del lodo de la tierra. Ellos podrán convertirse en cosmocratores. ¿Veis? Entonces ella tiene acceso a esa información tan impresionante que por ahí ciertos egos, incluso de maestros, con excepciones, no quieren darlo a la humanidad por un montón de dogmas, diciendo que la humanidad no está preparada y un montón de situaciones producto del ego. Nosotros como chispas divinas, esencias, conciencias, no es que seamos nuevos. Nosotros venimos de 7 razas en este planeta. Hemos pasado cuántas veces ya por los mundos infiernos todos mismos. A su vez, somos chispas divinas de tantos ciclos de vidas. Y en estos tiempos ya estamos entre los últimos ciclos. Corregimos, entre las últimas vidas de un ciclo tal. Acuérdate que son 3000 ciclos. A ver en qué ciclo estaremos. Pero sí estamos en las últimas vidas de un ciclo tal, orientan los maestros. Solamente son chispas divinas que estamos ya recontra preparados para ir a escuchar y ver lo que está allí en el libro egipcio de los muertos. Ahí tenéis los rituales. A su vez, la misa gnóstica que hacemos en una segunda cámara, ¿de dónde viene? Obviamente de la Gnosis Rosacruz del maestro Viracocha. A su vez, ¿de dónde sale esa misa? Marcos la orienta y la da para la humanidad. ¿Pero de dónde sale el original? Del libro de Jesucristo, el Pistis Sophia, dado después de la resurrección. Capítulo 142, 141, 142 y detalles entre el 136 o 37 y otros más por allí. De ahí sale la misa original. ¿Dónde hay que hacer esa misa? Obviamente en las segundas cámaras los días 27. Y la otra misa que Samuel Ambeor la estableció allí, obviamente esa se la da públicamente para la humanidad. Revisad allí el libro de Misa Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección y el ritual de Jesucristo para el perdón de pecados de adulterio, de fornicación, karmasayas y más, se lo da a los 27 para las segundas cámaras y también otras para las segundas cámaras, que es otra élite. Bien. Entonces, ¿qué hace Samael Ambeor? Obviamente en ese congreso orienta a hacer una liturgia ya en el año 14 Acuarios. En el congreso de Guadalajara, en 1976, le ordena al maestro Soto que la haga y la hizo. Y sale una liturgia ya con los 7 rituales. El ritual también de matrimonio, ritual de funeral, tenéis allí también ritual de bautismo, rituales de tercera cámara también. Obviamente los 7 rituales gnósticos, la misa gnóstica y más detalles. Bueno, ¿qué hace Teófilo Bustos, el maestro, o Lakshmi Daimon en el Lumen de Lumine? Continúa normalmente con lo que aprendió, pues. ¿Qué aprendió? Iglesia gnóstica. ¿De quién? De Samael Ambeor y de los otros directivos del Sumo Supremo Santuario. En ese entonces el maestro tenía ya unos 6 o 7 años de estar en una segunda cámara. Ya era ungido misionero. Y obviamente comienza a organizar primeras, segundas, terceras cámaras tal cual. Y la divinidad, y en su infinita maestría, una sapiencia extraordinaria, saca el pensum de primeras cámaras. En el pensum de primeras cámaras tienes la solución para todas las otras situaciones que se dio antes. Ahora, antes de proseguir, acordémonos que la otra solución entre los patriarcas que no se conciliaron entre ellos en su unitotal liderazgo era sencilla. Estaba patriarca Litelantes, patriarca Gargacuchinis, patriarca Rabolún, ¿no es cierto? 3 patriarcas.
patriarca Gargacuchinis, Cristo Gargacuchinis, lee el comunicado que él, por orden del maestro, pues ahí le deja y tal los documentos, tenía que ser el siguiente patriarca, pero ya el maestro ubicó un triunvirato. Entonces la solución era sencilla. ¿Ve? El maestro Gargacuchinis pasaba, obviamente, por un año a la cabeza presidente patriarcal y estaban los otros dos patriarcas también presidentes. ¿Veis? Y el otro año podían rotar patriarca litelantes arriba y los dos patriarcas también continuaban. Y el tercer año patriarca Rabolú. Y así podían continuar por el resto de la vida. Pero igual otros bodhisattvas se hubiesen apartado y hubiesen abierto sus patriarcados. ¿Veis? Y a su vez una solución simple, sencilla ya. Bueno, pero se dio como se dio y hechos son hechos. Y bueno, pues ahora proseguimos con la gnosis samariana a nivel planeta con diferentes instituciones, que es mucho mejor y hay mucho liderazgo en cuanto a iglesia, pero más tenían a nivel de segundas, terceras cámaras. En este caso acordémonos que Patriarca Gargacuchinis fue el único que procedió con las misas gnósticas públicas, que sí obedeció esa ordenanza de los cielos. Incluso allí vimos una parte que Patriarca Samael Ambeor, Cristo Samael Ambeor, después de dar esa ordenanza, a ver si él dio misas gnósticas públicas, porque sí tenía opción de dar. Si no las dio, igual desobedeció, le cayó karma. Pero su discípulo Gargacuchinis sí la hizo, pues, ¿ve? Se ganó dharma. Bueno, después de ello ya vimos que otras élites venerables maestros también la continúan. En el Lumen de Lumine cuenta el maestro Teófilo Bustos que él hacía algunas misas públicas, pero luego se duerme y ya no las sigue haciendo. Entonces después simplemente hay allí segundas cámaras, terceras cámaras, y hasta ahí se llega y las primeras cámaras. No se dio más misas gnósticas públicas, pero Laxmi Daimon no las prohíbe, porque estaría yéndose contra las ordenanzas de Samuel Ambeor, las ordenanzas de Melquisedec, Abraham, Jesucristo. Él sagazmente deja en el pensum de segundas cámaras que los vicarios pueden dar misas gnósticas públicas cuando ellos quieran. Es que esto no es cuando ellos quieran. En ese caso ahí, el Moisés del sistema solar de Ors, Cristo Patriarca Laxmi Daimon, se durmió. Ya por su ego, falsa personalidad, o si ya no tenía ego, mal manejo de virtudes. Obviamente, se echó karmas. Pero por la otra parte de restauración de la iglesia, se echó dharmas, archidharmas. Entonces él después ya no dio misas gnósticas públicas, y a su vez así enseñó a los de segunda, tercera cámara e iglesia gnóstica de allá que no se dé, pues. Pero por otro lado rectifica y sí orienta que se tiene que dar, y eso está en el pensum de segundas cámaras. Pero a la vez él era el líder de allí, él era el dirigente, y en él estaba el poder de orientar a que se dé o no se dé públicamente. Pero a su vez los demás discípulos también tenían poder institucional. Allí simplemente tenían que chocarse contra su maestro y decir: ¿sabe qué, maestro? Usted nos guía, es el Cristo restaurador, el Moisés del sistema solar de Ors, el divino Daimon y todo, pero acá le vamos a hacer caso a Samuel Ambeor, su superior, y vamos a dar las misas gnósticas públicas que él ordenó dar. ¿Quiere que la demos acá o no? Si él se molestaba, maestro Teófilo Bustos, iban y se abrían otras instituciones. Y listo, déjenle allá con su desobediencia, que se gane su karma y que lo pague. Pero bueno, a su vez, como la mayoría de personas con excepciones se vuelven muy emocionalistas en cuanto a ser un fan emocionalista de su maestro, se enamoran de su maestro, pues incumplen otras ordenanzas superiores e igual por eso se echan karmas las cúpulas de ungidos, vicarios, obispos, obispas, bueno, ya no hay obispas aún, sacerdotes, isis y más, por desobedecer al superior. Escuchemos allí. Y eso pasa no solo allí, sino en todo lado mismo, con excepciones. Vamos a escuchar la ordenanza superior. Pregunta. La ordenanza superior para todo maestro, maestra, con ungido, ungida. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo.
Es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Otra vez la orden del superior. Superior para los restauradores o el restaurador, para todo maestro, maestra, ungido, clérigo, clériga. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones, como ustedes recordarán al asistir a cualquier ritual de misa gnóstica. Bien, allí está esa ordenanza superior de Patriarca Cristo Samael Ambeor. Y el que como clérigo, ungido, ungida, y sacerdote, vicario, misionero, misionera, dirigentes de iglesias en el planeta, no la cumple, de chance su karma, páguelo. Eso ya es situación de cada quien. Ahora diferente, dígale claramente a los demás clérigos de su congregación que usted no quiere hacer la misa gnóstica pública, que sí, Samael Ambeor ordenó eso, pero usted no la quiere hacer en la institución que lidera. Y oriente a aquellos clérigos, en su caso pues a de orientar que en la institución que ha representado no la quiere dar, pero a su vez oriente a los clérigos, ungidos, ungidas, esis, sacerdotes, que vayan y la den en otras iglesias, que ellos armen sus otras iglesias y la den públicamente para la humanidad, pero no solo los 27, sino todas las semanas, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, Dios mediante. Y que igual sigan asistiendo a la sede de aquel maestro que están con sus segunda, terceras cámaras. Diferente, ¿no es cierto? El mundo de la conciencia, ¿veis? Bueno, si hay preguntas sobre todo esto, enviad allí ya YouTube, ya Face, que estamos tratando esto tan importante, historias de nuestro pueblo, el pueblo de la gnosis samariana a nivel mundial, a nivel planeta, y obviamente que tiene muchas instituciones gnósticas y de ellas con muchas sedes de iglesias. Estamos ahorita en gnosis religare. Acuérdate que también hay gnosis académica cultural, gnosis suprapropoliética, pero esa es otra historia, que es parte también obviamente de todo esto y es parte de las instituciones gnósticas. Bueno, Laxmi Daimon en el pensum de primeras cámaras da la solución para todas esas problemáticas institucionales de los otros frentes misionales soleconscientivos. Entonces tienes un pensum muy especial de primeras cámaras, donde en las cámaras públicas con 21 temas te da ahí Ajiacá, te da Mover Gnóstico Cristiano Universal, te da Poscrismo, te da Iglesia Gnóstica, te da Orden Sarrael Escarabajo y otras sedes más. Ordena las cámaras gnósticas públicas, que no es para darla una cada año, eso es para darla diariamente, continuamente, con los instructores e instructoras que quieran, lógicamente. Pero tienes que tener una ética profesional al presentarte en la gnosis samariana y en las cámaras. Preséntate un día a nombre de Mover Gnóstico Cristiano Universal y da tu tema de Mover Gnóstico Cristiano Universal. Ahí de los 21 temas, ahí están. Otro día preséntese como la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales y de su tema de antropología gnóstica. Otro día preséntese como Iglesia Gnóstica y de su tema de iglesia. A su vez de esas cámaras públicas, expándase para el 1, 1000 y 1.000.000 de temas más, haga pensums de cámaras públicas y denlo. La primera cámara no es solo de iglesia, la primera cámara es universal con los 21 temas. Y dentro de ello tienes también, lógicamente, 23 temas más, que es de cámara básica y cámara avanzada. Pero eso es para todas las instituciones gnósticas samarianas y soles conscientivos. Y ahí se sacan los estudiantes gnósticos, miembros activos de primer nivel, que no les gusta iglesia, pero les gusta GK, les gusta Mover Gnóstico Cristiano Universal, les gusta IQ, les gusta antropología, ecología, ufología. Pero como hay ciertos egos de algunos maestros, maestras de la gnosis samariana o de algunos discípulos y discípulas, estos siempre con excepciones, que quieren encuadrarle a la gente solo a lo que a ellos les gusta.
primeras cámaras e iglesia, nada más. A usted le gusta eso, a otra gente no le gusta iglesia, pero sí le gusta instituciones de la JECAJ. Entonces dele la cámara pública de la JECAJ, dele el pensum de primer nivel y haga miembros activos de la JECAJ y habrá más centros de estudio no religiosos en la ciudad, país o planeta de la JECAJ. Y de allí que vayan a la religión que ellos quieran. Y si les gusta de allí ir a Gnosis Religare, pues listo, vengan. En esta o en otras sedes. Sencilla la situación, ¿no? Pero como ciertos egos de dirigentes espirituales buscan esclavizar a sus estudiantes, sus miembros activos, sus congregados, pues no quieren que ni pisen a veces otras sedes gnósticas de los mismos discípulos de Samael Aun Weor. Obviamente ese es ego. Hay los maestros, dirigentes de sedes institucionales, con excepciones, jalan también agua para su molino. Quieren su gente, su quórum. Y está bien que tengan esas personas, pero que no busquen esclavizarlos. Tú como miembro de la Iglesia Gnóstica Samariana en la Misión Solar Instruccional de la Resurrección, puedes ir para los cielos, los mundos o los infiernos. Puedes hacerte amigo de los ángeles, de los demonios o de cualquier persona que tú quieras. Mientras eres un congregado de primeras, segundas, terceras cámaras, puedes tú asistir a la misión gnóstica que tú quieras en el planeta de los demás hermanos y hermanas y venerables maestros, maestras gnósticas que tienen sedes gnósticas e institucionales. Vaya, visite las primeras cámaras. Puede allí hacer su curso de primeras cámaras, pase a segundas, terceras cámaras, converse con los dirigentes y obviamente normalmente siga asistiendo acá en la Misión Solar Instruccional de la Resurrección en primeras, segundas, terceras cámaras y más. Puede igual seguir siendo sacerdote, ungido, misionero, misionera y etcétera. Y normalmente sigue visitando las demás sedes gnósticas. Ahora puede irse a visitar las demás religiones existentes en el planeta. La gnosis del Tao, del Zen, del Yoga, la gnosis del Rosacrucismo, de la católica ortodoxa, católica romana, el saber, conocer, inteligencia, de todas esas religiones y más. Puede ir al partido político que quiera, orden de ciencia, arte y filosofía que anhele y más. Y normalmente seguir en la Misión Solar Instruccional de la Resurrección. Bien, continuemos con la segunda etapa, Lumens. El maestro Lakshmi Daimon organiza lo que es órdenes de ecología, que se llama ya Asoprovida. Tú en tu sede institucional o en la sede que está, bautícele del 1.000.000 de nombres, no importa, pero de los mismos pensos, el mismo tinte, obviamente. No se enreden nombres, ponga nombres así como del maestro originales y prosiga. Bien, el maestro continúa en esa misión tan extraordinaria de el Lumen de Lumine con lo que es la agrocultura gnóstica, una misión muy impresionante que les recomendamos, la agrocultura gnóstica, que en estos tiempos se ve cuánto se necesita la alimentación. Por otro lado, habla del mover gnóstico cristiano universal, pero no lo saca oficialmente como institución, pero ya viste en el pensum de Cámara Pública, obviamente que sí da. Pero lo que le faltó al maestro, en ese caso, es sacar el mover gnóstico cristiano universal como instituciones particulares a la parte de iglesia. Eso sí le faltó al maestro. Lo sacó sí en pensum, pero no les despertó totalmente allá al personal discipular a que se presenten directamente como mover gnóstico cristiano universal. ¿Por qué se da eso? Porque claro, hay otras sedes que también tienen el mover gnóstico, que erróneamente lo dicen por allí, movimiento gnóstico, o sea, movimiento, mentira, o sea, pone la palabra mentira. El mover gnóstico cristiano universal es el moveres de moveres. Esto no es mentira, es realidad. Entonces, cuadre bien esas palabras. Y si Samael Aun Weor mismo no cuadró, pues le faltaba un mejor manejo de la gnosis gramatical en ese aspecto. Tenía que perfeccionar más su dialecto en cuanto a la programación neurolingüística.
pero que ya en esta sede el maestro ya nos orienta todo eso y por ello estamos compartiendo y estamos orientando todos estos detalles. Bien, para ir concluyendo, Lakshmi Daimon orienta que en algunos lugares sí se salga como el Ajiakaj, pero lo guían algunos líderes para la parte de iglesia. Entonces esto está errado. En ese caso Ajiakaj es Ajiakaj. Habrá, por ejemplo, sedes institucionales del Ajiakaj a nivel planeta, que lleguen con el primer nivel y de ahí van a la religión que quieran. Y luego, obviamente, también sigue abriendo instituciones religiosas con sus primeras, segundas cámaras y más. Pero no confunda el uno con el otro, sea claro, sea preciso y no quiera estarle obligando a la gente del Ajiakaj que vaya a lo que es iglesia. No, vaya a su iglesia, vaya a la que usted quiera. Si le gusta acá estas, pues listo, vaya a la que quiera, es libre. Entonces eso es importantísimo cuando quieras manejar todas las instituciones de la gnosis samariana. Bien, por otro lado, el maestro orienta entonces allá al posclismo, pero no sacó órdenes realmente del posclismo particulares, pero sí orientaba al pueblo que se dé obviamente, ¿qué cosa? La política samariana, eso sí orientó, pero no sacó oficialmente aquellas órdenes. Entonces eso también es, en ese aspecto no se cumplió. En nombre sí había, pero pienso, bueno, ahí como te decimos en la cámara pública, allí sí tienes una parte de posclismo, pero hay que presentarse pues el día de hoy como política gnóstica, aparte de iglesia, la parte no religiosa. Bien, ya vamos a ver la solución en la tercera etapa para todos esos detalles institucionales. Que nos orienta un Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos dioses resurrectos, reencarnados inmortales, ahínza a los demás cristificados resurrectos, alabado sea Dios manifestado y manifestado hoy siempre, hermanos y hermanas. Estamos en esta evangelización de concientización de todos estos detalles que te va a servir como historia, ya que te estás integrando o ya está integrado incluso a la gnosis samariana a nivel planeta en la sede que esté, ya online, ya físicamente. ¿Qué hace más allí Lakshmi Daimon? Bueno, expande una sede internacional poderosa. Imagínate que Lakshmi Daimon concentra 75.000 estudiantes gnósticos en una sola sede, la de Lumen de Lumine, que orientó a abrir Samuel Ambeor. En las otras sedes ya vimos, habían 30.000 miembros de cámaras. En la misión gnóstica de Lumen de Lumine tienes unos 1.500 centros de estudio a nivel planeta, entre ellos unos cuantos propios, no todos. Una falla también en ese aspecto. A su vez, en la primera etapa Avatar tienes unos 1.000 centros también de la gnosis samariana. Bueno, y el maestro escribe unos 107 libros, abre 12 monasterios en el planeta y deja cúpula y cuna de iniciados e iniciadas. Se unió allí el maestro Tawil, el maestro Aarón, que vienen ellos de tiempos del mismo maestro Samuel Ambeor, y después de las diferentes ramificaciones que se abrieron después del Congreso de 1978, año 16 de Acuario, ellos sí se unieron a Lakshmi Daimon o el maestro Teófilo Bustos y prosiguen hasta el entonces. Extraordinario. Tienes la tercera etapa de la gnosis samariana, la misión solar instruccional de la resurrección, ubicados en Santa Om Samaels, en la iglesia gnóstica cristiana samariana, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, ubicados en Santa Om Samaels, Santana, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Allí está ubicada la iglesia matriz. A su vez, está ubicado allí el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Lakshmi Daimon, la Fortaleza, Jehová, la Basílica Pentagonal, Divino Daimon, Cristo Lucifer, Cristo Satanás de Dios, el Tahuantinsuyo Solar, Jesucristo,
y también la iglesia pública, catedral del alma, Padre Dios, Yelash Renibu, Padre Dios único universal. Y de allí emerge para ti, conciencia de la humanidad, unas 9 religiones que se expanden y se cumplen ayer, hoy, siempre, por siempre, donde se comparte la resurrección física en carne, sangre, hueso, alma y espíritu de Samael Aun Beor, Lakshmi Daimon, Jesucristo. Samael Aun Beor tiene un cuerpo inmortal con más de 4000 años de edad, físicamente hablando. A su vez, Lakshmi Daimon, un cuerpo de 2000 años. Él fue el mismo Judas Iscariote. Después de ayudarle a su maestro para que pase el Vía Crucis, él no se mató, simplemente siguió su avance iniciático, y ese cuerpo fue guardado por órdenes de la divinidad en una tumba como una momia viva. El Bodhisattva siguió reencarnándose en otros cuerpos, que cayó espiritualmente. Cierto es que en estos tiempos entró a la gnosis samariana, que practicó los 3 factores y escaló estatus de Dios. Así es, Lakshmi Daimon, o el maestro Teófilo Bustos, que ya encarnó a su padre espiritual, Lakshmi Daimon, y se levantó allí en esa misión de Lumen de Lumen. Historias impresionantes tenéis allí, y esos milagros poderosísimos de Cristo Patriarca Lakshmi Daimon. Bien, entonces en la tercera etapa que estamos acá, simplemente compartimos la resurrección física del maestro. A su vez, la resurrección física de Jesucristo, de San Germán, Sanat Kumara. Sanat Kumara tiene un cuerpo de aproximadamente unos 18 millones de años, supera a todos los demás en cuanto a cuerpo, pero Jesucristo es el jefe mayor. A su vez, tiene su Moria, tiene un Kotumi, un San Germán, un Paracelso, que son resurrectos. ¿Dónde viven? Shambhala, Shangri, Lagarta y más. Tienen su tecnología, pueden subirse a naves, viajar por galaxias, por universos, planetas, etc. Y obviamente visitan el planeta Tierra ya con naves, o ellos físicamente porque pueden volar por los aires con cuerpo de carne y hueso, o llegar incluso también astralmente, espiritualmente, donde ellos quieran, pero tienen cuerpos físicos reales. Entonces compartimos acá directamente la resurrección física de ellos, y obviamente ese más avance iniciático en cuanto a que ya perfeccionan sus virtudes. Y todo lo que escucháis, todo lo que veis en los temas de la gnosis samariana va orientado por los maestros y por Dios, obviamente, para esta tercera etapa. A su vez, en la parte de Gnosis Religare tienes allí religiones públicas, donde todos los días, sino el domingo, se hacen rituales públicos. Hay 8 rituales públicos, como es el ritual de Ashim, o Misa Corea de Resurrección, Misa Rosa Cruz Samariana, también jesucristiana, Misa o Ashim a la Nejrif, Ashim al amor, ritual de protección y prosperidad, ritual de sanación pránica, y un rosario a la Nejrif, un ritual de gratitud también. Impresionante ese ritual de gratitud. Ahí se da destellos de lo que son ciertos rituales del libro egipcio de los muertos y más. Hay el ritual de matrimonio, ritual funeral, ritual de bautismo, extrema unción y otros detalles que tienes ahí en la liturgia pública que ya salió para la humanidad, la liturgia pública Coradi. Revisar y tenerlo en tu casa, y con praxis de 3 factores seguir practicando aquello, hermano y hermana. Pero esto es solo la Gnosis Religare. La Gnosis Religare, con sus religiones públicas, cada religión, que son 8, tiene sus Biblias dirigidas. A su vez, lógicamente, que hay unas misiones para casa impresionantes, lúmenes interfamiliares, amistad, lúmenes iniciáticos, saints, para que hagas también en tu casa todo lo que hacemos acá, en segunda, terceras cámaras, pero a tu nivel iniciático. Puedes también fundar un lúmine dármico, la Shrenibu, para que hagas rituales públicos para tus familiares, amistades, hogares, la revista Barbelus, Misiones del Saber. Tienes también las pre-segundas cámaras o lúmenes Pistis Asilud, que lo puedes hacer en casa, pero esa es solo la Gnosis Religare. Hay otras áreas, como es la Gnosis Académica Cultural, en el aspecto no religioso, Ajecan, Obras Gnóstico Cristiano Universal, IQ, Orden Saral Escarabajo, órdenes de ufología, ecología, Gnosis Arte, el Bopus y más. Y tienes la Gnosis Poliética, con los universitarios de Suprapolítica Samariana.
En total 83 soles instruccionales misionales públicos para ti conciencia de la humanidad, de gnosis, ciencia, arte, filosofía, mística, gnosis poliética, gnosis suprapropoliética, gnosis académica cultural, gnosis religare, gnosis, ciencia, arte, filosofía, mística. Y a su vez tiene 41 soles de orden y organización, donde está el CI, donde está el Consejo Ejecutivo local, nacional, internacional, las secretarías nacionales también, donde tiene allí la Secretaría de Finanzas, Juntas Administrativas, Secretaría de Relaciones Públicas, convivenciales, la parte de monasterios, academias, universitarios y más. En total la gnosis samariana tiene 124 soles instruccionales misionales, que desde la tercera etapa, la misión solar instruccional de la resurrección, Sumum Lumem Savatara, se comparte para ti conciencia de la humanidad. Miembros activos, tenemos 2 miembros activos, uno en terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, otro una miembro activa de unos 66 años en segundas cámaras, y a su vez personas que físicamente están en la sede. Tienes un estudiante que tiene unos 70 años aproximadamente. Estudiantes online en los grupos ya más superiores de Messenger tenemos unas 3 compañeras que están, y a su vez tenemos obviamente en los demás grupos y personas que nos visitan ya en Messenger, ya en Facebook, en YouTube y más de 1 millón de visitas a la sede. Ya se superó el 1 millón de visitas en 10 años de misión e instrucción. Locales, estableceres, tenemos la sede que está en tierras propias ya, allá en Santa Om Samaels, grande, amplia, por ahí fotografías y videos también filmados, y también tenemos centros de estudios abiertos en Azogues, un monasterio, una capital matriz de ciudad provincia, donde hay un monasterio universitario de suprapropolética y academias, en Azogues, Rumiurco, lugar de piedra le dicen por allí. Ahí está el monasterio Krishna, que está ubicado en una casa que nos prestan, se paga allí agua, luz y se prosigue la instrucción. Y el otro tienes aquí que se presta un auditorio, el auditorio Urere, para la parte de la gnosis samariana. Entonces acá funciona gnosis religare, gnosis académica cultural, gnosis suprapropoliética, los 124 soles instruccionales en este auditorio en los horarios que se presten. El auditorio se ocupa para otras instituciones y otras actividades también que se da aparte obviamente de la gnosis samariana. Entonces está también en Santana la catedral a las 7 vírgenes, en tierras propias también, que se ha conseguido ya por donaciones, ya por caridades, y obviamente esto se va levantando de más a más y se va expandiendo a los más de 200 países existentes en el planeta, para que se siembre con tu ayuda conscientiva, si así lo anheláis, más soles conscientivos de la misión solar instruccional de la resurrección. Bien, para concluir, un mapa cómo tú llegas a segundas, terceras cámaras, séptimo nivel en la gnosis religare. Gnosis religare, pues tú llegas a las cámaras públicas, ya la cámara inicial pública juniors, ya online, ya físicamente, está ahí 3 veces y puede presentar una ofrenda. Presenta la ofrenda y se integra al primer nivel inicial de cámaras públicas ultra. Allí tiene el pénsul trientino, precolegio solar, pénsul transformativo, pénsul aisrénivo, puede escalar, tiene también la avanzada, y antes en el nivel junior tiene la cámara básica. Bueno, en el nivel ultra tiene también los shaloms de meditación praxis, luego escala, da pruebas, exámenes, presenta unos trabajos escritos sobre las cámaras, se le toma un examen escrito oral sobre qué ha entendido los 3 factores y sus 4 bases, o sea, sobre los 3 factores: nacer transmutatorio, virtualización, muerte del ego, dharmatización, sacrificio por la conciencia de la humanidad, despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación. Estas 4 últimas son las 4 bases. Presenta una ofrenda, una solicitud que quiere integrarse a la cámara básica, pasa a la cámara básica. Una es la básica, otra es la acuérdense eso. Pasa a la cámara básica, 16 temas, prosigue a la cámara avanzada, 7 temas, luego escala al pensum arca coradí, está allí 3, 6, 9, 12 meses,
practicando y estudiando, y después de ello se anhela, puede transformarse en un miembro activo de primer nivel, pasa a un ritual juramental de primer nivel y entra a las iniciáticas Shorai Renimun. Hay que se hacen mantras, ejercicios físicos esotéricos, meditaciones y más. Luego de ello, hasta allí también los de Nosha Kamiga Cultural pueden llegar, no sé su propia política, en la parte no religiosa, y se mantienen ahí vitaliciamente por el tiempo que quieran. Si de allí quieren escalar a más en la Gnosis samariana, pues tienen que integrarse en Gnosis Religare y proseguir con lo siguiente. Y los hermanos y hermanas de Gnosis Religare, pues proseguimos con lo siguiente. Se integran a la pre-segunda cámara, donde están allí los lúmenes interfamiliares, amistad de las sedes, y las pre-segundas cámaras, donde allí te pasas 6, 9, 12 meses estudiando y practicando, asistiendo allí. Y después de ello recién puedes consagrarte a segundas cámaras, con la túnica azul, el cordoncito blanco, sandalias negras. Tenemos un distintivo especial, un pectoral también blanco y un mandil blanco exclusivo de la misión solar instruccional de la resurrección. En otras sedes igual, puedes poner el color que quieras, que nos caracteriza obviamente en cuanto a la misión solar instruccional de la resurrección. Pasa a la segunda cámara. En segundas cámaras tienes Cristos vivos, llenos de vida, llenos de energía. Obviamente ya no Cristos únicamente masacrados, sino Cristos como es Él, un Maestro Yeshua Ben Pandirá, con todo su poder y gloria. El Cristo masacrado, que realmente le pasó eso al Maestro Jesús el Cristo en bien de nosotros, la conciencia y la humanidad, ese lógicamente lo vamos exhibiendo ya en Semana Santa en las segundas cámaras, obviamente. Y ahí tienes toda una semana, saca unos 11 días antes, al Cristo en la cruz. Y el resto del año, hágale el favor al Maestro Jesús el Cristo de ponerle tal cual como es Él, resurrecto, poderoso, lleno de su gloria. Y llega la otra Semana Santa, igual saca el otro Cristo. Después de estas actividades, ¿qué va a hacer? Obviamente pone al Cristo que esté en la cruz atrás en un sarcófago especial en el altar, encima del altar mismo, pero al fondo, un sarcófago. Después de ello sigue con las efigies de los Cristos resurrectos, ubicándolas allí. Y a su vez ubica en el altar Cristos, como veis aquí, llenos de vida, llenos de gloria, para la gloria de Dios. Lógicamente eso va sobre los altares de la segunda cámara. ¿Quieres una cruz? Pon una rosa cruz abajo y el Cristo vivo resurrecto en la parte superior, como veis allí. Y llega a la otra Semana Santa, igual, proseguí de nuevo. Pones al Cristo en la cruz, como está, y celebra Semana Santa. Pasa la Semana Santa, igual prosigues como se está orientando. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Los crucifijos. No vas a portar un crucifijo de espanto a la gente con un Cristo en la cruz masacrado todo el año. No, para eso tiene Semana Santa. Y sí, luces el Cristo en la cruz, el crucifijo. El resto del año pon un Cristo vivo, lleno de vida, lleno de energía, como vemos allí en las fotos. A su vez, ahí tenéis las segundas cámaras con Cristos como es. Y en Semana Santa pues ya te orientamos. A su vez, tú en segunda cámara nunca vas a ir a comer carne y sangre de nada ni nadie. Tú vas a tomar santa unción, eso es todo.
Ahí está el modelo de crucifijos también. Y estos Cristos pues puedes poner el resto del año al frente. Tienes muchos modelos allí. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, hermanos y hermanas. Ahí tienen los uniformes para los congregados de segunda cámara. Bien, entonces, de acuerdo al mapa como estábamos, ¿quieres tú escalar más? Puedes hacerlo, obviamente puedes hacerlo. Está usted en las presegundas cámaras, 6 meses, 9 meses, 12 meses, luego se consagra y pasa a las segundas cámaras. Segundas cámaras ya vimos, hay ciertos horarios también que tenemos. Un Shenreo martes, un Ojnimo miércoles, Shetrano jueves, un Shepejo viernes, un Odabayo sábado, con prácticas especiales cristianas egipcias del antiguo Egipto, a nivel de ¿qué? De segundas cámaras. ¿Quiere usted escalar más? Puede hacerlo, claro, puede hacerlo libremente. Entonces usted obviamente pasa a la pre-tercera cámara, que la pre-tercera cámara está dentro de la segunda cámara mismo. Se considera pre-tercera cámara los trabajos de los sábados, donde hay unción 14, 19, 27. Entonces allí se integra, está allí integrado unos 3 años si es congregado. Y después de ello recién puede consagrarse, entrar bajo juramento iniciático a las terceras cámaras. Ahora, si es que usted es un hermano o hermana que es misionero o misionera local, nacional o internacional, o preinstruccional, preinstructor, o ya es sacerdote, porque acuérdese que en las presegundas cámaras, ahí se forman también sacerdotes, diaconisas, monjas, premonjas. Es importantísimo. Eso cuando estás en presegunda cámara. O sea, pasas a la segunda y ya puedes ser tú ungido, pero de primer nivel. No oficies ahí en los altares de segundas. Para oficiar en los altares de segundas tienes que pasar a tercera cámara y allá, después de estar un año, si quiere, hace el curso sacerdotal. Ahora, si tienes cargos anteriores, misionero o misionera, o sacerdote de presegundas cámaras, tú pasas al año, das un año en segunda cámara y luego pasas a donde a las terceras cámaras, obviamente. En terceras cámaras está un año y recién puede hacer un curso para consagrarse de sacerdote Isis de segundas cámaras. Muy importante ello, muy importante, si es que anhela. Pero a su vez ya usted es sacerdote de presegundas cámaras. Pero para que oficie en los altares de segunda cámara y tercera, tiene que hacer el curso que hemos hablado, ya estando un año en terceras cámaras. ¿Quiere ser obispo en la misión solar instruccional de la resurrección? Claro, se necesita unos cuantos miles, ojalá hasta 1.000.000 de ellos. Consagre un monasterio en cualquier lugar del planeta. Que ¿cómo lo hace? Ahí tiene la liturgia. Autoúnjase sacerdotalmente, consagre un monasterio y obviamente ese monasterio usted lo puede, y esa sede la puede federar o confederar a esta sede o a otras de la Universidad Mariana, o representarla directamente desde su conciencia y expandirse. Ahora, en el caso que ya está dentro de la misión solar instruccional de la resurrección, en tercera cámara quiere ser un obispo, tiene que abrir un nuevo monasterio en la ciudad, país, continente o en el planeta, y a su vez hacer un curso de obispo y se lo consagra. Puede ser obispa también. Hay los y las vicarias, obviamente.
los y las patriarcas. Ahora de tercera cámara quiere ascender más, claro, puede pasar usted a una pre-cuarta cámara, luego una pre-quinta, pre-sexta, pre-séptima cámara, o lo que se conoce también como cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Esas son órdenes de contacto también, y donde se hacen rituales del ritual de Jesucristo, que nos da en su obra el Pisti Sofía, meditaciones, mantras, ejercicio físico esotéricos. Y así usted puede escalar institucionalmente estas cámaras desde su entrada inicial hasta lo que vemos. A su vez hay túnicas de monjes, monjas yogis cuando tienes ya 20 años, una roja con pectoral amarillo, dorado y más. Y a su vez tenéis una túnica café cuando ya estás 10 años, entonces utilizas ello. Pero esto no queda allí, esta es la parte simplemente física e institucional. En la sabiduría, la iglesia gnóstica de los mundos superiores pues tiene 33 cámaras iniciáticas. Las demás las siguen los mundos superiores de conciencia. Ahora, no se integra a iglesia gnósticas samarianas, no hay problema. Practique los 3 factores de la revolución de la conciencia desde su casa, el nacer transmutatorio, suprasexualidad y bajo mudra, sin derrame de lenseminis. Practicar las meditaciones de muerte de posilge o muerte del ego, las meditaciones de virtualización continuas, y a su vez las obras positivas por las demás personas para ganarse los mundos nirvánicos, generarse dharma y pagar con eso karma, con amor, con buenas obras, quiere crucificarse, el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Practicar estos 3 secretos. Así jamás en la vida pise las instituciones de la gnosis samariana en esta o en otras sedes, o jamás vaya a otras iglesias o a otras órdenes esotéricas, igual desde su templo, casa, cuerpo físico e institución se autorrealiza y sigue asistiendo a las cámaras en los cielos. Acordaos esas anécdotas que cuenta Samuel Ambeor en el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, que los días viernes en aurora uno puede ir en cuerpo astral o incluso en cuerpo físico también estados llenas a tomar la santa unción directamente de Jesucristo en rituales inofables allá. Los 27 en el templo corazón del planeta Marte se hacen rituales, y en los templos de las capitales galácticas como Sirio, y obviamente allí pedir a Samuel Ambeor que os lleve para allá. Hermanos y hermanas, hemos visto esto tan impresionante hoy, un mapa de historia de la iglesia gnóstica y obviamente de parte de algunas instituciones y de la misión solar instruccional de la resurrección. Acuérdate que esta sede comparte todas las enseñanzas de las demás sedes. Las enseñanzas de Cristo Garcuchinis, Cristo Rabolú, Cristo Litelantes, de Cristo Lakshmi Daimon, Cristo Jesucristo, del maestro Cuencán, del maestro Hishin, Tawa Manu, y de los demás maestras de la gnosis samariana, y obviamente esas enseñanzas de la resurrección. Ahí entrada a la oficina virtual nosilasrenio.es.tl y puedes dirigirte a los diferentes canales y en YouTube y en Facebook, y ahí vas a tener tú los links de las demás gnósticas internacionales, que ya hay visitas de casi unos 150 millones a nivel de todas las sedes. Entonces vea usted qué sede le gusta, con qué maestro, maestra espiritual se siente mejor, o iniciado, iniciada, dirigente de tal sede, y obviamente intégrese a las cámaras públicas ya online, ya físicamente, donde usted quiera, en la ciudad, país, continente que se encuentra y en la sede que usted quiera. O a su vez comparte este mensaje con los miembros de la iglesia que usted está, ya sea la gnosis evangélica, el saber conocer de la católica romana, ortodoxa, Tao, Zen, Rosacrucismo, evangélicos, mormones, etc. Y anuncie las buenas nuevas de que gloria a Dios, que Cristo Samuel Ambeor vino y con nosotros y vosotros está. Nuestro lema divisa este lema. Y viene en nombre de Jesucristo, de los demás crucificados y Shoit. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Shiva.
el monasterio Lakshmi de Mochirusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, con la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, compartido para vosotros, hermanos y hermanas, Switcher Tag, instructor, maestro, teacher de esta clase. Misionero, su patriarca, secretario, abad, pasiverencial, hermanos y hermanas. Oh,